Bienvenidos, en este video les vamos a presentar tres diferentes métodos de aproximación numérica que van a ser el método de la tangente, el método de mínimos cuadrados lineales y mínimos cuadrados cuadrados. Esperamos que este video sea de su agrado, así como contribuir a su aprendizaje. Como primer método, vamos a ver el método de la tangente, que es para encontrar una raíz en una función. También se le denomina método Ransom a este método. Y en este, como vemos, tenemos nuestra función, que en este caso es una curva, y vamos a encontrar las rectas que intersequen con esta curva, y estos puntos van a ser nuestras raíces. La fórmula para determinar un punto, una raíz, va a ser el punto anterior menos la función determinada en ese punto sobre su derivado. Pero, ¿qué es el método? Pues el método es un método abierto, o sea que no hay condiciones para encontrar la raíz. La única condición es que cuando queramos encontrar la raíz de la función, xn tiene que ser igual o aproximadamente igual a xn. Puede dificultarse el método al momento de encontrar la derivada. Esto es debido a la complejidad de nuestra función. Si nuestra función abarca multivariables, entonces nuestra derivada igual se va a volver multivariable. Se encuentran puntos en los que las rectas calculadas intersecan con la función. Es lo mismo que explicamos, cada raíz va a ser el punto en el que la recta interseca con la función. Tenemos que tener x0 muy aproximada a la raíz para poder encontrar la raíz exacta. Esto quiere decir que si tenemos x0 con un valor aproximado a la raíz que queremos llegar, vamos a poder encontrar más fácilmente la raíz deseada. Lo que sí es que si la función tiende a 0, es 0 o no es continua, no se podrá hallar el resultado por medio de este método. A continuación daremos un ejemplo sobre el método de la tangente. En este caso nos pide calcular la raíz aproximada de la función x cúbica menos x más 4. Como primer paso deberíamos de tabular dándole valores a x para sustituirlos en la función. En este caso agarramos valores desde menos 2 hasta 2, sustituyéndolos para que nos den valores en x y en f de x. Como segundo paso tendríamos que graficar estos datos que sacamos de la tabla. Y después tenemos que sacar la primera derivada de la función inicial, que nos daría 3x cuadrada menos 1. Como cuarto paso debemos de elegir un primer punto o un punto de partida, que sería x0, y este punto lo debemos de agarrar entre la raíz aproximada, que pues es cuando hay ese cambio de signo entre los valores de f de x. En este caso agarramos x0 es igual a menos 1.5, que estamos agarrando un valor entre menos 2 y menos 1. Como siguiente paso, tenemos que debemos de evaluar en la función f de x y f' de x, que sería la de la primera derivada. Sustituimos en la función original el valor de x0, que sería menos 1.5, y hacemos lo mismo en la de la primera derivada, sustituyendo los valores de x por menos 1.5, dando los valores de f de x0 y f' de x0. A continuación aplicamos la fórmula del método de la tangente, que es xn más 1, que es igual a xn menos la división del f de xn sobre f' de xn, dándonos un resultado de la primera x de menos 1.8695. Después de tener nuestro primer valor, debemos de repetir los pasos 5 y 6, que sería seguir repitiendo y seguir evaluando f de x y f' de x, hasta llegar al valor de la raíz aproximada. ¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos que parar? Pues cuando la última x que sacamos es similar o igual a la x anterior. En este caso llegamos hasta x cuarta, teniendo un valor de menos 1.7973, que es el mismo valor de la x anterior, teniendo así que la respuesta del problema es raíz aproximada que la raíz aproximada es menos 1.7963 en 4 iteraciones, debido a que x4 es aproximadamente x3. El segundo método del que vamos a hablar va a ser del
funcional y también es conocido como el método de la regresión lineal. Lo que se busca es encontrar la mejor estimación aproximada a una recta o a un valor. Por ejemplo, tenemos que recalcar que para los mínimos cuadrados lineales, las gráficas que vamos a utilizar van a ser de dispersión. Entonces, retomando lo que dijimos, que queremos llegar a un valor estimado o una función estimada, vamos a querer acercarnos a esta línea recta. Y los puntos que encontramos son las variables o funciones que se nos dan. En este método vamos a encontrar conjuntos de datos, pares y conjuntos de funciones. Por ejemplo, de este lado tenemos una tabla que nos muestra el número de datos con los que contamos, la masa y la densidad. En este caso tenemos nuestra X y nuestra Y. La densidad en este ejemplo va a estar en función de la masa. Entonces, nuestra tabla tiene que complementar con las funciones de X por Y y X cuadrado. A todos los datos les vamos a sacar la sumatoria. Dependiendo de los datos que sean, van a cambiar nuestra n y nuestra m. Ahora, recordemos que todo esto es para nuestra gráfica y aquí tenemos la fórmula de una tendiente que nos dice que va a ser la sumatoria, bueno, la n va a ser igual a la sumatoria de x por y. Todos estos datos que vienen aquí solo hay que sustituirlos después de haberlos obtenido de esta tabla. Entonces, es la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre nuestro número de datos. En este caso no calculamos los números, bueno, los valores, porque posteriormente vamos a explicar un ejemplo, pero podemos mencionar que nuestro número de valores es 6, entre la sumatoria de x cuadrada, que también es un valor ya dado, menos la sumatoria de x al cuadrado sobre nuestro número de valores. Y calculamos la b, o si ya nos dan la m, pueden ser datos que ya se nos otorguen desde el inicio del problema, ya las vamos a tener. Ahora, todo esto, ¿para qué lo utilizamos? Para analizar datos dentro de un estudio. Por ejemplo, queremos saber a determinada masa qué densidad vamos a tener. Bueno, pues vamos a calcular todo esto y quieren saber en relación a, por ejemplo, una densidad de 1.5. Entonces, esta línea roja nos va a representar ese 1.5 y lo que queremos es encontrar esos valores aproximados o los más cercanos que podamos para ese 1.5. Bueno, a continuación explicaremos un ejercicio del tema de mínimos cuadrados lineales, el cual ya se explicó previamente. En este caso, este ejercicio nos pedía calcular la ecuación de los datos que tenemos aquí. En este caso, decía que era una temperatura aplicada y nos tenía que dar el valor de una resistencia de un material. Por lo tanto, podemos interpretar que el valor de la temperatura tiene que ser el valor independiente, ya que es el valor que nos va a dar la resistencia. Por lo tanto, la resistencia va a ser el valor dependiente. Por lo tanto, ponemos X y Y. Nos dan nuestra tabla de los valores, los cuales son 6 datos. Y una vez dándonos la tabla, podemos nosotros graficar los valores, que es este de aquí. Igual esta gráfica nos sirve para poder comparar al final cómo es que obtenemos la gráfica ya con la ecuación. Por primer paso, pues para poder aplicar la fórmula del método necesitamos calcular la sumatoria de y y la sumatoria de yx. Entonces aquí ya la obtuvimos y por consiguiente vamos a calcular lo que es x cuadrada en cada uno de los datos. En este caso, pues el primero sería con 10.5, ese valor se tiene que elevar al cuadrado y que sería este de aquí y así consiguientemente con los demás. Después tenemos que calcular la multiplicación de x por y. Sería 10.5 por 10.421, que sería este valor de aquí, igual lo mismo con los siguientes 5 datos. Por su parte también vamos a calcular la sumatoria tanto de x cuadrada como de x por y, para después poder ya aplicar las dos fórmulas que tenemos, que en este caso primero va a ser la pendiente, que la pendiente va a ser igual a la sumatoria de x por y, que es este valor de aquí, que después tiene que restarle lo que es x, la sumatoria de x por la sumatoria de y.
dividido entre el número de datos, que es n, que en este caso n es igual a 6, ya que tenemos 6 datos. Todo eso dividido sobre la sumatoria de x cuadrada, que es este valor de aquí, menos la sumatoria de x al cuadrado. Es distinto estos dos valores, ya que uno es este de aquí, que se tiene que elevar al cuadrado, y este ya es un valor antes evaluado y solamente es la sumatoria. Dividido sobre n, que es igual otra vez el número de datos. Por su parte también tenemos que calcular lo que es b, que es el término independiente, el cual es igual a la sumatoria de y entre n, que es el número de datos, menos la pendiente ya calculada anterior, por la sumatoria de x entre el número de datos. Una vez sabiendo nuestras fórmulas, tenemos que sustituir los valores antes mencionados, y aquí están nuestras operaciones, y tenemos nuestros valores ya de la pendiente y del término independiente, que son estos dos de aquí, y usando nuestra fórmula general de la recta, podemos sustituir dependiendo de cuál valor sea. En este caso sería la pendiente m, iría multiplicando la x más el término independiente, que es esta fórmula de aquí. Después, ya una vez obteniendo nuestra fórmula, ahora sí podemos evaluar los datos ya con nuestra fórmula, que nos hace, por así decirlo, un promedio de todos los valores, sacando una recta la cual nos pueda permitir tener unos datos más precisos o más constantes con una relación entre sí. Que en este caso tenemos la evaluación de y, de x1, de x2, de x3 hasta x6, y una vez ya obteniendo los valores de cada uno, volvemos a hacer otra tabla, que ya es esta de aquí, y la podemos comparar con esta de aquí. Si nos damos cuenta, no hay tanta diferencia en los valores de la resistencia, solamente por algunos decimales. Y por último podemos volver a graficar para comparar nuestras gráficas. Si se dan cuenta, esta es más lineal, ya que debería de ser una recta, y esta tiene algunas perturbaciones o no es tal cual una línea recta. Y pues básicamente así sería un ejercicio del método de mínimos cuadrados lineales. Bueno, el tercer tema son los mínimos cuadrados de segundo grado. Los mínimos cuadrados de segundo grado se desarrollaron se desarrollaron en el siglo XIX por Gauss y Lagrange. Busca encontrar cierta aproximación de datos ya establecidos haciendo el uso de una tipo parábola. Vamos a explicar las características. Bueno, las características de los mínimos cuadrados de segundo grado se puede ver en el diagrama, ya que es un diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión tiene una aproximación a una línea que va en forma de parábola. Está determinado por dos valores dados, ya sea x o y, la cual son determinados como variables. Busca tener una fórmula de aproximación que va a ser siempre una aproximación cuadrada, como se puede mostrar en aquella de allá. Siempre va a tener en este tipo de mínimos cuadrados segundo vamos a tener los símbolos de sumatoria y n, que son los números de datos. Bueno, para poder hacer todo este proceso, se va a tener estos dos valores, x y y, las cuales nos los van a dar, son los datos con los que vamos a trabajar, y vamos a tener que obtener las x cuadradas, x a la 3, x a la 4, x por y x cuadrada por y con ellos tener una sumatoria para poder pasar a un sistema de ecuaciones basado en A0, A1, A2, que van a estar establecidos por los diferentes datos que nos den aquí. Y con ello vamos a obtener la parábola, que es esta fórmula cuadrada que nos va a arrojar una gráfica de segundo grado en forma de parábola. El método de mínimos cuadrados tenemos este ejemplo, calcular el valor
valores. Entonces, pues sabemos que n van a ser 4. Y para resolver con este método, tenemos que realizar otra tabla, copiando los mismos valores x y la función de x, que en este caso la poner y. Copiamos estos valores y tenemos que agregar otras 5 columnas. Estas columnas van a ser x al cuadrado, x por y, x al cubo, x a la cuarta y x cuadrada por y. Al realizar todas estas operaciones, al final tenemos que hacer la sumatoria de todas las columnas. Y aquí tenemos la sumatoria de todas las columnas. Para después, estos valores tenerlos que sustituir en el sistema de ecuaciones que nos da la fórmula. El A0, A1 y A2 son las incógnitas que tenemos que encontrar. Y para poder encontrar este valor, para estos valores nos da este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones se puede resolver por cualquier método que se pueda de 3×3. En este caso ya lo resolvimos y A0, que es la primera incógnita, nos dio 1.4745. A1 nos dio 0.489371 y A2 nos dio 0.045658. Estos valores los tenemos que sustituir en esta fórmula ya antes dicho. A0 es 1.47545. Esto no se tiene que multiplicar por ninguna x. Más A1, que es 0.489371 por x. Más A2, que es 0.045658 x al cuadrado. Y esta es la ecuación. Y lo que nos pide el problema al inicio es calcular el valor de la función en x. En x es igual a 1. Entonces tenemos que sustituir el valor